Dios me los bendiga a los hermanos que ya están al pendiente de la transmisión. Y antes de iniciar el mensaje, vamos a dar un pequeño tiempo para que todos se puedan conectar y poder aprovechar de lleno el mensaje. Para los que ya se están conectando, les quería decir, hermanos amados, esto va para un anuncio para todos los que son parte del ministerio. Al finalizar el mensaje, tengo algunos asuntos que tratar para con todas las iglesias que el Señor me ha permitido coordinar. Así que por favor, al finalizar el mensaje, para empezar, que mi amada hermana Mercy me recuerde que no corte la transmisión sin que dé un par de anuncios importantes. Y las demás personas que nos están sintonizando tienen toda la libertad para desconectarse o quedarse conectados. No vamos a hablar nada secreto, sino simple y sencillamente vamos a estar compartiendo algunas cosas de tipo doméstico. Bueno, estamos acá para compartir esta mañana la palabra del Señor, y me gustaría antes que nada hacer una pequeña oración para que el Señor nos bendiga y nos auxilie en esto que vamos a hablar. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor eterno, por la bendición que nos das de podernos reunir, Señor, a través de este medio. Que bendita tu misericordia. A estas alturas de la historia humana existen estos medios tecnológicos para que, a pesar de la distancia, podamos tener algún tipo de acercamiento y poder compartir tu palabra con todos aquellos hambrientos, deseosos de escucharla, Señor, y con todos los hermanos a los cuales nos ha tocado coordinar en el nombre del Señor, y más aquellas personas con hambre que nos están sintonizando. Señor, por favor, llévales una porción de tu palabra y adecúa tu palabra, Señor, para que sea entendida por todos. Yo tengo una responsabilidad, Señor, en ti, de presentar tu verdad. Y tú, oh Dios de los cielos, a través de tu Espíritu Santo, Señor, acomoda las palabras, el mensaje, y llévales, Señor, bendición a cada una de las personas que están ocupando de su tiempo para escuchar tu palabra. Gracias, Señor eterno, por la bendición que nos permites para poder estar aquí, Señor, reuniéndonos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor que está la iglesia acá, y también gracias al Señor que tenemos un par de invitadas, amigas de Mercy de hace mucho tiempo, y también una de ellas amiga mía que conocí en los tiempos que conocí también a Mercy, cuando andaba Mercy zumbándome como que era avispita así alrededor en medio de mis asuntos del Señor. Ahí también conocí a Gladys y a su mamá, y así que es una bendición tenerles acá con nosotros. Dios me las bendiga, y Dios les bendiga a todos los hermanos que estamos viendo en vivo en esta mañana. Yo les dije que íbamos a hablar íbamos a empezar una temática a la cual yo le he puesto la razón de nuestra práctica de iglesia. La razón de nuestra práctica de iglesia. Y como tema número 1, quiero hablar sobre el propósito de compartir sobre esto. Necesito explicar por qué he puesto ese tema y cuál es el propósito que me ha movido en el espíritu a poder compartir y abordar a la luz de la Escritura un asunto como este. Y me gustaría, por favor, que me acompañaran ustedes a leer en Romanos, por favor, Romanos capítulo 16 y verso 25. Romanos 16 y versículo 25. Y dice: y a aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Dice, aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio. Me llama la atención que el apóstol Pablo dice
de mi evangelio, porque Él sabe que la revelación completa, abarcadora del evangelio, Dios se la dio a Él y a los apóstoles. Así que Él dice, conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Todo lo que vamos a hablar en esta mañana y en los días que nos permita el Señor estarlo haciendo, los días domingos, vamos a estar centralizando el mensaje en lo que es la razón de nuestra práctica de iglesia, pero obviamente teniendo en cuenta el misterio que es Cristo y la iglesia. Más adelantito se va a dar cuenta usted cómo vamos a armonizar con este asunto. Con este tema yo pretendo llegar a explicar algunas cosas que son las que me interesa que usted vaya aprendiendo, hermano. En realidad nos hemos esforzado por años para hacer cambios en nuestra práctica como iglesias del Señor. Tal vez algunos de los que nos sintonizan nada más por este medio y no nos conocen demasiado, no se han percatado, pero otras personas y hermanos que están más o menos cerca de nosotros saben que nosotros tenemos una, si pudiéramos usar la palabra, una liturgia, una manera distinta de llevar a cabo la práctica de iglesia, lo que corresponde a la comunión, a las reuniones, a la expresión, a la participación y tantas cosas más que implica todo lo relacionado a la iglesia. Y en realidad ya llevamos años, hermano, hoy sí ya puedo decir que no solamente he aprendido, no solamente he sido influenciado por otros medios, como sí me ha pasado a través de hombres del Señor como Watchman Nee y otros más, con los cuales me siento más que digno de haber aprendido de sus escritos. He podido aprender conforme los años cosas como las que le voy a hablar. Pero a estas alturas del partido, no solamente podemos hablar de estas cosas por lo que hemos recibido y aprendido de otros siervos de Dios, sino también por la experiencia, la práctica, el error, pero también la revelación que ha ido confirmando el Señor en nuestras vidas a través de estos años. Y nosotros, hermano, como iglesia, si algún día usted conoce alguna de las comunidades de las iglesias que el Señor nos está permitiendo levantar en diferentes partes del mundo, nos hemos ido esforzando día con día de hacer cambios en la práctica de nuestras iglesias. La razón de hacerlo responde a porque sabemos nosotros, hermano, que en nuestra vida nosotros aprendemos de dos maneras. Implementamos algún tipo de conocimiento y luego en la práctica cambiamos nuestra forma de ser y metemos ese conocimiento adquirido. Pero lo que nosotros no hacemos de esa manera, entonces lo hacemos por la imitación, la tradición, la costumbre y tantas cosas más que se incorporan a nuestra vida. Hasta genéticamente hablando, aprendemos o tenemos un conocimiento que simple y sencillamente lo practicamos. No estamos razonando todo, si eso es así, si esto no es así, si lo debemos hacer de esta forma o no. Simple y sencillamente lo llevamos a cabo, porque deducimos que si la gran mayoría o si las personas con las que estamos nos educaron así, pues eso es lo correcto y se acabó. Al reconsiderar nuestros odres en el Señor, y quiero hablarle de los odres haciendo referencia a las formas en las cuales nosotros tenemos el contenido de este precioso evangelio, que sería en este caso el vino. Al reconsiderar nosotros nuestros odres que hemos venido jalando por herencia y que no es el patrimonio de una persona, de un líder o de una denominación, etcétera, sino es el cúmulo de enseñanza tradicional que ha venido acarreando la iglesia a través de los años y por qué no decirlo a estas alturas de los siglos. Al reconsiderar esos odres, hemos llegado a entender que mucho de lo que tenemos como práctica de iglesia es nacida de la opinión, de la influencia de los hombres y no necesariamente de lo que el Señor en su bondad nos quiso revelar al inicio
y que desarrolló el Señor a través de los apóstoles en lo que podríamos llamar la iglesia del siglo I. Por esa razón, hermanos, es que en el ministerio que el Señor me ha dado, que ya va casi por los 15 años que el Señor me llamó a este ministerio de ejercer el apostolado en el Señor, o ser apóstol, más bien dicho, de ser llamado apóstol por el Señor, he dedicado mi tiempo a aprender, a inquirir, a aprender mucho más de lo que alguna vez el Señor me dijo precisamente en el día que el Señor me llamó a este ministerio, y he ido aprendiendo y desarrollando el conocimiento de Cristo y la iglesia, y creo yo, hermanos amados, que a raíz de eso nos hemos esforzado día con día de hacer cambios en nuestra práctica de iglesia. El problema es que cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, y hablo de las personas que tal vez han caminado este trayecto de alguna manera, o de los que miran desde afuera y nos observan y dicen, bueno, ellos tienen una praxis distinta de hacer iglesia a la nuestra, es una modalidad distinta, como alguien que dirá, bueno, el hermano se puso una camisa de vestir azul y se pudo haber puesto una playera roja, ¿verdad? Por decir algo, pero no cambia nada, y es cierto, ¿verdad? En mi ser no cambia absolutamente nada que me ponga de rojo, de azul o como sea. Pero la práctica de iglesia sí cambia la estructura de la iglesia a la hora de que nosotros practiquemos de tal o cual manera. Ese es precisamente cuando yo entendí estas cosas, hermano, es que me esforcé en hacer algunos cambios que al principio ni yo cuantificaba y dimensionaba cuánto realmente valía la pena hacer unos pequeños cambios, aparentemente pequeños cambios, pero que hicieron con los años la diferencia de lo que ahora podemos predicar como evangelio de Jesucristo, y con algo maravilloso, hermanos, teniendo en cuenta que podemos decirlo a voz en cuello, que ahí está el evangelio que estamos predicando. No necesitamos una enciclopedia especial. Es más, no necesita usted aprender todititito lo que yo comparto. Lo que yo estoy predicando lo podemos respaldar al 100% en la escritura, y lo que de alguna manera no podamos hacerlo, estamos tratando de irlo quitando como escoria que de alguna manera puede ir quedando en nuestro lenguaje, en nuestro conocimiento, porque reconocemos que en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero vamos en ese bendito proceso. Así que yo quiero decirle a todos los que me escuchan, cualquier cosa que usted vea distinta en mí, por favor, no me juzgue al principio, ni tampoco juzgue a las iglesias y a los hermanos que caminan conmigo y que de alguna manera han aceptado las enseñanzas como una modalidad, como una moda, como un cambio, como aquellas personas que dicen, bueno, todo el mundo usa la gorra así normal, con la visera para adelante, y algún joven dijo, no, yo me la pongo para atrás, se la puso para atrás. Y después de mucho tiempo de ver las gorras para atrás y acostumbrarse, no, ya todo el mundo la carga para adelante, para atrás, y se la ponen para un lado. Usted ve que hay algunos que también se la ponen para un lado. Perdóneme, pero lo que yo estoy haciendo en la iglesia no es solo estarle cambiando la visera a la gorra, y que alguien venga y después de vernos diga, bueno, si usan instrumentos, si no los usan, si cantan así, si no cantan así. Bueno, no ha cambiado nada, solo están cambiando el tacuche, la camisa, la vestimenta. No, eso es lo que yo quiero explicar, especialmente a los que están caminando, y pues obviamente a los que nos están por esta ventana y por muchos medios más que tenemos en internet han estado escuchando. No solamente estamos haciendo un cambio de modalidad, estamos esforzándonos precisamente para tener algo que creemos es la ortodoxia que el Señor le reveló
a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Cuando hablo de ortodoxia me estoy refiriendo a la práctica, a la doctrina que el Señor reveló para su iglesia en el Nuevo Testamento. Así que hemos enfatizado, hermanos, que debemos dejar ciertas cosas que aprendimos en las denominaciones. Insistimos en ellas, no por querer pelear. Y yo quiero aclarar esto, porque algunos dirán, el hermano Marvin es divisionista. Tíldeme de divisionista cuando estaba bajo el título de algún ministerio o de alguna denominación. Pero no me tilde de divisionista cuando yo lo único que digo, y a las iglesias se los pido, somos la iglesia de Cristo. Punto. Usted no me puede a mí tildar de divisionista bajo ese punto de vista, porque podríamos hablar de muchas cosas y teologar si usted quiere, pero de este punto de vista que yo le estoy hablando, no puede usted juzgarme si no uso ni siquiera un nombre para no dividirme de usted. En algún momento, déjeme contarle un poquito de esta historia para los que no saben. En algún momento dado, estando yo en Guatemala, me envió el Señor a El Salvador, a Santa Ana en El Salvador, a coordinar, a ser pastor de una iglesia llamada Maranata. Pero la historia en El Salvador es la siguiente. La iglesia Elim, que tiene el nombre Elim en El Salvador, perteneció a la iglesia Elim de Guatemala. Resulta que después de que el pastor general de Elim del Salvador se separó del hermano Otto en Guatemala, se quedó con el nombre de Elim. Así que cuando empezaron a ir otra vez ministros de Elim a El Salvador, ya no podía nadie usar el nombre Elim, porque ese era el patrimonio, la franquicia de otro movimiento. Así que llegó un hermano en algún momento dado y le puso el nuevo pacto a las iglesias que él empezó a levantar, que eran parte del ministerio del hermano Otto, y otro le puso otro hermano, el nombre de Maranata. Así que yo llegué a una iglesia que se llamaba Maranata, en Santa Ana, a cubrirla y empezar a edificarla. Dejar los nombres. Después de un tiempo, el hermano Otto me dijo, el hermano Otto, el apóstol que yo tuve hace muchos años, me dijo: Marvin, ya has crecido, ya no sos pichón del nido como pastor, así que te queda muy corto el que te involucren dentro de las iglesias Maranata. Y me dijo, busca otra alternativa. Entonces, bajo las órdenes del hermano Otto, se me ocurrió ponerle Iglesias de Cristo Rema. Y por muchos años yo mantuve el nombre de Rema. Cuando el Señor me llamó a este ministerio del que le estoy hablando, una de las cosas que entendí, que pues no podía estar usando el nombre de Rema, porque eso era mío, eso era mi patrimonio, mi franquicia, lo que usted quiera, y yo lo que quería era edificar a la iglesia de Cristo. Así que quitamos los rótulos. Y alguien dice, bueno, pues un rótulo. No, un rótulo nos quitó personalidad, un rótulo nos quitó la visión personal, un rótulo nos quitó nuestro orgullo, un rótulo nos quitó mil cosas. Y si alguien cree que no, quíteselo a sus iglesias. El nombre particulariza, el nombre nos hace individuales, el nombre nos hace especiales, si usted quiere. Y el nosotros agarrar y el empezar a quitar, y especialmente allá en la comunidad de ateos en El Salvador, tenía yo un rótulo, que decía Iglesia de Cristo Rema. Y solo quitarlo fue una gran plata la que tuve que invertir, que no tenía en esos entonces, para poderlo bajar. Pero lo bajamos, lo quitamos, y ahora no tenemos nosotros nombre. Alguien dirá, eso no importa. Bueno, si no importa, ¿por qué no lo quitan todos? Y si no es importante, ¿quién es el que divide más? ¿El que dice yo soy de tal ministerio, o el que dice yo soy de Cristo, de la iglesia del Señor? Así que si llega alguien que es creyente en el Señor, es bien recibido en nuestra comunidad, y no importando ni siquiera la trayectoria
doctrinal que pueda tener. Tal vez algunos creen en el bautismo del Espíritu Santo, otros no, otros en las lenguas, otros no. Unos que va a bautizar con chorrito, otros meterlos en el agua. Pero a nosotros no es que no nos importe la doctrina correcta, pero no tenemos comunión con los creyentes a raíz de la doctrina. Nosotros tenemos comunión con los creyentes porque la Biblia dice que si Dios recibió a alguien, ¿quiénes somos nosotros para no recibirlo? El apóstol Pablo dice en Romanos 14, dice, recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Uno dice que se debe de comer de todo, otro dice que solo hay que comer legumbres. El que come legumbres no juzga al que come de todo, y el que come de todo no juzga al que come legumbres. Porque no nos llamaron a nosotros a tener comunión para discutir. Que usted quiere aprender si debe comer solo legumbres o puede comer de todo. Pregúnteme si usted quiere. Le puedo hablar lo que encuentro en la Escritura. Pero jamás me voy a dividir de usted por sus opiniones. Usted es la iglesia de Cristo. Yo soy la iglesia de Cristo. Y a mí me han mandado a edificar la iglesia del Señor. Por eso es que sí, es importante enfatizar. Y es importante cambiar también la praxis de la iglesia. No piense usted que usted puede, mire, usted puede ponerse, como he visto algunos muchachos acá en Estados Unidos. Allá es fácil ver muchachos con el pantalón cintura baja, pero aquí no he visto ni siquiera cintura baja, no, es nalga baja, con el respeto de todos. O sea, gente que se pone el pantalón abajo de sus nalgas. No sé ni cómo hacen para caminar, ni me interesa, no estoy juzgando eso. Solo estoy diciendo, a nadie cambia en su vida su estructura molecular, su estructura física. No va a cambiar si se pone el pantalón en las rodillas o se lo pone hasta la altura del pecho. Lo más que va a pasar es si usted hace o no hace el ridículo, dependiendo de quién lo esté viendo. Pero lo que yo le estoy hablando a usted es de una praxis de iglesia que convierte a la iglesia en lo que el Señor quiso o la corrompe al grado que no alcanza la medida de lo que el Señor quiere. No, perdóneme, pero eso sí ya es importante que nosotros lo analicemos, que lo sopesemos, y es más, que usted decida. Tal vez nunca he sido tan enfático a través de este medio como lo estoy siendo ahora, pero por lo menos tómese el tiempo de juzgarme, de oírme, pero primero oírme y después juzgarme y después decidir. Podría ser que usted diga, no, después de que me oye usted estas pláticas, diga, no. Es muy exagerado el hermano con lo que está diciendo. Pero yo le quiero decir desde el inicio, una praxis adecuada conforme a la revelación del Nuevo Testamento, ¿hace a la iglesia o no? Amén. Sí, la esencia del creyente no cambia, pero usted solo no es el creyente, usted solo no es la iglesia, eso entiéndalo. Usted si se queda solito en su casa, usted podrá ser el mejor cristiano y el más consagrado del mundo. Y ser inepto, perdónemelo, ser inepto para la iglesia de Cristo. Porque nadie que no tenga comunión con sus hermanos, nadie que no acepte la comunión con sus hermanos, nadie que no acepte estar con sus hermanos, puede de verdad tener una vida de iglesia y ser y manifestar a través de él, ser la iglesia. Si yo agarro un machete y pongo mi dedo y me doy un machetazo y me quito el dedo, inevitablemente después de unas cuantas horas ese dedo hay que tirarlo, va a apestar. Porque un miembro por sí solo no es el cuerpo. Aunque usted diga, mire, ahí lo puede poner, sí, pero no es solo de ponerle un poco de tirro, perdóneme usted, y poner el dedo. Tiene que tener vida, tiene que pasarle sangre, tiene que pasar de todo, tiene que estar en coyuntura con el resto del cuerpo. Amén. Entonces hablemos de la iglesia, no hablemos de usted, si usted está bien o está mal. Es más, yo le aseguro que muchos de ustedes están hasta mejor ahora en cuarentenados en su casa. Por lo menos se ahorran el combustible, ¿no?
Si hablamos de comodidad y tranquilidad, no sé cuántos con el perdón de los perdones todavía están metidos en sus chamarras y pusieron su teléfono y me están escuchando. O están viendo otra cosa. Más rico. Y usted me dirá, ay, hermano, pero yo me estoy edificando, sí. Pero usted no está contribuyendo para el reino si se queda usted de forma individual. Así que, hermanos, por eso es que hemos enfatizado a través de los años que ciertas cosas que aprendimos en las denominaciones debemos de desistir de ellas para poder alcanzar aquello que el Señor tiene para nosotros. Históricamente, siempre tengo mi cronómetro puesto para saber cuánto debo de predicar, pero el mayor de los problemas es que se me olvida y Mercy no me dice nada a ustedes. Para decir, hey, mi amor, póngale ahí, inicio. Así que de nada me sirve estar viendo ahorita el reloj. Históricamente, cuando la iglesia se corrompió, lo hizo porque sustituyó la revelación práctica del evangelio presentada por los apóstoles para los efectos de la práctica de iglesia. Voy a repetir este pensamiento porque lo tengo anotado. Históricamente, cuando la iglesia se corrompió, lo hizo porque sustituyó la revelación práctica del evangelio presentado por los apóstoles para efectos de la práctica de vida de iglesia. A ver, ahora lo explico. Cuando nosotros vemos el recorrer de la historia de la iglesia, evidentemente la iglesia, en términos generales, porque siempre han habido los fieles, los grupos que se mantienen al margen de caer en la corrupción, etc. Pero hablemos del grueso de la iglesia. Históricamente, en algún momento dado, la iglesia se corrompió, eso todos lo sabemos. Esta iglesia que se corrompió, realmente, ¿por qué se corrompió? Si nosotros empezamos a analizar, si usted todavía es un protestante de hueso colorado, un evangélico de hueso colorado, se corrompió por la iglesia católica. Un momento. La iglesia corrompida adquirió la imagen de la iglesia católica. Eso es otra cosa. No porque... Perdóneme, no porque una señorita se pinte así toda provocativa, se ponga una faldita de 15 centímetros y salga en lugar de una blusa con un brasier, no por eso se convirtió en prostituta. No. Pero si sus intenciones no son las correctas, podría ser. No, por una faldita alguien se vuelve prostituta. Pero podría ser que tarde o temprano camine mal, dependiendo de su intención. Pero primero pasa lo que hacemos y después el efecto. Así que no es la iglesia católica, perdóneme, quien corrompió a la iglesia verdadera. No, la iglesia verdadera se corrompió. Y no le quedó más que hacer que, no hablemos de... A mí no me gusta estar enfatizando que iglesia católica, que esto, que el otro. No, enfaticemos algo. La iglesia genuina se corrompió y adquirió religión. Entonces, podríamos decir que cuando la iglesia en la historia se corrompió, lo hizo porque sustituyó, óigame bien esto, la revelación práctica del evangelio presentado por los apóstoles para efectos de la práctica de iglesia. En otras palabras, ¿cuándo se corrompió la iglesia? Tal vez usted me dirá, a los que les gusta el dramatismo, la iglesia se corrompió, hermano, porque el pecado entró en la iglesia. No. Le voy a decir por qué no. A mí me cuesta trabajo pensar en algunas atrocidades más grandes que las que pasaron en Corintios, donde dice que un joven vino y se enamoró a la madrastra y le quitó la mujer al papá
Y todavía en descaro llegaba a la iglesia de la mano con la ex madrastra, que ahora era su mujer. Pues esos pecadotes sí son groseros ustedes. Y la otra, cuando Pablo habla en Corintios 8 sobre los ídolos, cuando dice ustedes acostumbrados a los ídolos, en realidad, ¿por qué los creyentes iban a practicar la idolatría? No va a pensar usted que eran emocionados de estar adorando a Astarot o a Acera o a Baal. No, ellos iban porque las prácticas idolátricas tenían lo que se llamaba la prostitución cúltica. O sea, usted llevaba sus ofrendas a ese Dios, usted participaba de ello y tenía el derecho a cierto tipo digamos, de retribución con sacerdotisas de esas religiones que se presentaban como una ofrenda para usted. Eso era lo que le daban de premio. Usted llevaba algo para Acera, por ejemplo, ¿no? Y de premio le daban a usted, hey, pase unos momentos con esa mujer. Esa prostitución idolátrica era lo que le llamaba la atención a muchos hermanos. Así que ellos llevaban su ofrendita. En la realidad no era que llevaran la ofrendita para Acera. Ellos llevaban su pago para estar con una prostituta, punto. Ahora no me venga usted a decir que la iglesia se corrompió a raíz de tanto pecado. No le estoy diciendo que eso sea bueno en la iglesia. No me va a confundir. No me va a usted después a salir a decir, dice el hermano Marvin, que no importa el pecado. No le estoy diciendo eso. Por supuesto que el pecado corrompe. Pero le estoy hablando en la historia de la iglesia. La historia de la iglesia nos marca que terminó mal la iglesia. No por las prácticas del pecado de algunos hermanos o de muchos hermanos. La iglesia se corrompió cuando cambió la ortodoxia, cuando cambió la práctica de iglesia, cuando sustituyó las opiniones, cuando sustituyó la doctrina del Señor, la revelación del misterio, cuando sustituyó la revelación básica del Nuevo Testamento y lo sustituyó por las opiniones de los hombres, por las corrientes teológicas, por las corrientes religiosas. Porque ahora nos importa más qué dice fulano, qué dice la corriente de Mengano y de Perencejo, qué dice la teología de acá y la teología de allá. ¿Qué nos importa a nosotros que alguien haya gastado 40 años de su vida para hacer un severendo libro así llamado la teología de fulano de tal? ¿Qué me importa a mí que haya gastado eso y no haya gastado 40 años en conocer la verdad del evangelio? Pero ese el hombre que salió de la universidad, el hombre que hizo aquí, el hombre que hizo allá, el hombre... ¿Qué me importa a mí qué títulos tenga? Perdóneme, no soy un hombre acomplejado. Y entre paréntesis le digo a los jóvenes, prepárense. Entre más preparación tengamos y más revelación tengamos, más nos vamos a parecer a Pablo. Estoy hablando de ignorancia. Pero estoy hablando de los que quieren atribuirle a las preparaciones, a las academias, a los institutos bíblicos, a las universidades, a los títulos. Quieren con eso comprar la voluntad del creyente. Pedro ejerció su ministerio y era analfabeta. Así que no me venga usted con los cuentos que nos vivimos tragando todo el tiempo. Y con todo y eso soy un hombre que procuro ser un erudito de la palabra. No procuro ser un ignorante. Quiero que lo sepan, hermanos. Dedico mi vida a estar estudiando la palabra del Señor. Y también a tener libros. Esta cosita que usted me ve acá, usted se quedaría impresionado de que la biblioteca tan enorme que tengo de libros cristianos. No estoy hablando de ignorancia, pero estoy hablando de volver. Tal vez por esa razón es que el Señor me ha permitido entender que debemos de volver a la práctica de iglesia según la revelación del Nuevo Testamento. Amén. Ya que él me metí a hablarle un poquito de historia, déjeme por favor hacer conclusiones, o como decía un queridísimo hermano mío, déjeme ver cómo encuentro la pista de aterrizaje para
para terminar el mensaje. Pero a manera de una nota informativa, cuando la iglesia se corrompió, cuando la iglesia aceptó en su praxis, en términos generales, aceptó las cosas de los hombres, la iglesia se corrompió. Amén. Cuando la iglesia se corrompió, apareció el movimiento católico romano que conocemos. Y pasaron siglos que todos, no importa quién sea usted, todos sabemos ese tiempo de oscurantismo religioso en lo que la religión católica amalgamada con el Estado manejaban, entre comillas, todos los tesoros de la revelación, y el pueblo en muchas ocasiones oía un breve y pequeño mensaje hablando una lengua y oyéndolo en latín. Entonces no entiendo yo para qué la pobre gente se ponía a escuchar y Divinus Patris y Divinitum ni entendían nada, pues va 15 minutos de un mensaje en latín y todo después amén y se terminó todo. Sabemos nosotros, hermano, ese patrimonio, eso no es asunto de crítica, ese es un asunto histórico. La iglesia tuvo que adquirir religión. No piense usted en cuál religión, sabemos cuál, pero no importa. Adquirió religión, porque al perder la ruta, no le quedó más que echar mano de la opinión de los hombres. Pero con los siglos, cuando los siglos pasaron, apareció un famoso movimiento, el cual se conoce como el movimiento de la Reforma. Para los muchos es de donde brotó el protestantismo. Para los ahora actuales creyentes, lo que conocemos como evangélicos. Pero en realidad, nosotros que hemos pertenecido, que nacimos dentro de lo que se conoce como el movimiento evangélico en nuestra Latinoamérica, sabemos, los que hemos estudiado un poco, que es un cambio, una modalidad del movimiento del catolicismo, que no hizo otra cosa más que solo hacer cambios estratégicos. Ahí sí, cambiar modalidades, poner un título, quitar un título y poner el otro en el mismo lugar, y hacer del movimiento protestante nada mejor que el movimiento católico, a excepción de la crueldad, la Inquisición y tantas cosas más que sucedieron en esos tiempos. Pero si usted lo ve teológicamente hablando, a la iglesia que el Señor está buscando no le aportó una religión nueva, un movimiento nuevo, para cambiar y dejar de ser un movimiento antiguo. Por eso que en ese proceso que la iglesia debe de caminar de la restauración, profetizado por el Señor cuando habló de la levadura, dice: el reino de los cielos es como una mujer que esconde levadura en 3 medidas de harina hasta que todo es leudado. La levadura evidentemente es maldad, es mala doctrina, según lo dice 1 Corintios 5, si no estoy equivocado. Pablo lo hace ver, que nosotros deberíamos de ser pan sin levadura y no con levadura de malicia y de maldad. Así que esa palabra del Señor, esa parábola, estaba profetizando una corrupción generalizada del movimiento de la iglesia. Los apóstoles también lo vieron. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, se despide por última vez de los amadísimos hermanos de Éfeso, iglesia que él amó entrañablemente. Lo llama fuera de la ciudad, se junta con los ancianos y les dice esta frase: yo sé que después de mi partida
entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Amén. Así que Pablo también profetizó lo que habría de venir. Y el apóstol Pedro, que no era menos tremendo en la revelación, el pobrecito Pedro analfabeta, no le faltaba, no carecía de revelación. Así que él en Hechos capítulo 3, donde se echa uno de los sermones más impresionantes que vemos de él, tanto en el libro capítulo 2, capítulo 3. Ahí en el capítulo 3 dice, en el 20 dice, y él envía a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe de recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual habló por boca de los santos profetas desde tiempos antiguos. Entonces, Pedro con esto nos muestra que evidentemente la iglesia estará en un nivel de deterioro generalizado antes de que venga el Señor, y cuando el Señor venga, evidentemente vendrá la restauración de todas las cosas. Para eso, antes de ese tiempo de restauración, vendrá algo maravilloso, hermanos. El sacar el Señor a los vencedores de la iglesia. Por eso, hermanos, yo quiero invitarlos a todos a que volvamos a la ortodoxia de la iglesia revelada en el Nuevo Testamento. Yo quiero hacer una invitación a todo el pueblo de Dios a que juzgue una vez más los odres donde ha puesto el vino de Dios. Juzgue porque esos odres son figura de nosotros. Lo que vale es el vino. Pero ¿de qué sirve, dijo el Señor, poner vino nuevo, hermanos, en odres viejos? El odre viejo somos nosotros. ¿De qué sirve el vino del Señor? ¿Sabe por qué? Dijo el Señor. Porque cuando se pone vino nuevo en odre viejo, el vino cuando fermenta rompe el odre y se pierde el odre y se pierde el vino. Pero el que pone vino nuevo debe de poner odre nuevo. ¿Por qué? Porque el odre nuevo tiene la facilidad todavía de estirarse. Hermano, ¿por qué no usted tira a la basura su odre, su ser de odre viejo, que no acepta nada? Que solo, oye, si ustedes, yo recuerdo cuando salía a evangelizar con los hermanos en Guatemala, a veces encontrábamos algunas casas que decían, somos católicos, aquí no aceptamos ninguna propaganda evangélica. Ya ni tocaba uno, pues, ¿verdad? Hay otras personas que dicen, yo creo esto y todo, no necesito. Así creyeron mis papás y así me quedo. Etcétera, etcétera. Si usted, hermano, teniendo lo que tiene, creyendo lo que tiene, usted no reconsidera sus odres, puede hacer que usted sea un odre viejo, hermano. Y que la revelación de la oikonomía de Dios, la revelación de la administración divina, como Él quiere llevar a cabo su iglesia, usted no lo quiera, rechace oírlo y se ponga usted como aquellos niños en la escuela cuando uno les estaba diciendo algo. Me acuerdo yo aquel dicho que decían los niños, no oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. Pues entonces, si se pone así, hermano, posiblemente usted es un odre viejo que desperdicie el vino de Dios. Amén. Y se eche a perder usted. Amén. Yo le quiero hacer un reto a los creyentes. Quiero retar a todos los fieles, y lo tengo aquí anotado para que no se me olvide. Quiero retar a todos los fieles, a los que todavía suspiran por la verdad. No sé si usted todavía... yo anhelo la verdad de Dios, aunque esa verdad no sea tan propicia, no sea tan beneficiosa, sería la palabra para usted, porque no toda la verdad de Dios nos beneficia. Pero yo quiero retar a todos los fieles a los que todavía suspiran por la verdad y están dispuestos a pagar el precio que implica poner por obra la palabra del Señor, a tener una práctica de iglesia conforme a la revelación de Cristo y la iglesia. Yo los invito. Y los invito porque yo voy a ir terminando y le quiero decir algo. Yo sé
que usted después de que predique, digo, pues, hermano, ya va a decir otra vez, ¿solo fue la introducción? Sí, solo fue la introducción. Porque lo que yo necesito es que usted se pique y me siga escuchando por este medio y de verdad me pueda poner atención. ¿Sabe por qué? Porque le estoy haciendo un resumen del Nuevo Testamento. ¿Cree usted que sería digno que en una hora de predicación yo le pudiera dar los detalles de algo tan difícil? Le voy a decir algo. Aquí tengo a Armando, que sé que tiene, su trabajo es la construcción. Es más fácil a veces hacer algo de cero que pretender reconstruirlo. Amén. ¿Cierto o no? A veces es mejor, mira, aquí los gringos, como les han ido enseñando, yo como siempre, en estos 4 meses casi que llevamos comercio acá, le puedo decir que muchos días me senté con Armando acá en esta misma mesa y compartíamos. A veces hasta se iba rapidito porque le tomaba el tiempo por estar hablando. Entonces, mientras que él aprendió muchas cosas de lo que yo le compartí, yo también aprendí muchos detalles. Y aquí son súper prácticos. Usted viera los apartamentos, uno hasta se sorprende de cómo son, porque no es nuestra costumbre allá, ¿va? Nosotros allá le queremos meter 10 columnas a un pedacito de pared, pues, ¿va? Si hay plata se la metemos. Pero aquí son muy prácticos y entonces a veces se da cuenta uno que es más fácil cambiar toda una pared que estar andando haciendo unas pequeñas reconstrucciones, pues, ¿va? Déjeme decirle que muchas veces en la iglesia es lo que no nos queremos atrever. No nos queremos dar cuenta que muchas veces lo más difícil es reconstruir y lo que requiere más tiempo. Así que por favor le pido su paciencia. Y si en algo Dios lo ha bendecido con este mensaje, será en una exhortación a decir yo quiero la verdad. Y si usted siente que necesita conocer más, pues entonces, si Dios le permite vida, en el nombre de Jesús, que el próximo domingo, a esta misma hora y por este mismo medio, estaremos compartiendo del Señor. Yo así que quiero retar a todos, a los que todavía suspiran por la verdad, y están dispuestos a pagar el precio, que tengan una práctica de iglesia conforme nos revela el Nuevo Testamento. Además de todo esto, y como tengo todavía increíblemente, estoy más o menos bien de la garganta, y sorpresivamente yo ya estoy casi terminando el mensaje y todavía tengo unos cuantos minutos. Eso no suele suceder conmigo. ¿Perdón? Pues sí, está el anuncio, pero el anuncio, como es para los de casa, me pueden aguantar más de la hora. Así que tengo unos cuantos minutos para los que su interés propio es el oír la palabra. Además de todo esto que le he dicho, y con esto voy a terminar, por supuesto. Los vencedores, déjenme amarrar mis opiniones y lo que le he expuesto. Déjenme amarrarlo con este pensamiento. Tal vez sería como un chiqui mensaje en medio del mensaje, ¿verdad? Un chiqui mensaje en medio del mensaje. Los vencedores que el Señor revela en las cartas del Apocalipsis son creyentes calificados por su práctica de iglesia. ¿Cree usted eso, sí o no? Oiga lo que le dije. Y dígame en su corazón ahí, como no lo puedo oír yo ni nada. Usted dígame o dígase, conteste usted, tiene razón el hermano Marvin, o no tiene. A ver, la vuelvo a decir. A ver, a los que tengo yo aquí, díganme ustedes si lo que les voy a decir, por lo menos con sus ojos, voy a ver cómo serán los ojos de todos los demás que me están viendo. A ver, los vencedores que el Señor revela en las cartas de Apocalipsis son creyentes calificados por su práctica de iglesia. ¿Sí o no? ¿Por qué creo yo que sí? Porque por eso vemos que los vencedores salen de entre cada una de las iglesias. En realidad, si usted ve, ninguno de los vencedores de Apocalipsis, de las 7 cartas, ninguno que es vencedor, sale vencedor por sí mismo. ¿Me entiende? Sino sale vencedor en medio de. ¿Me entiende? Entonces, los vencedores, por lo menos uno de los muchos aspectos por los cuales Dios puede o no hacerte vencedor,
es por qué hiciste con tu práctica de iglesia. ¿Te conformaste a ella o no? ¿Qué hicimos con la práctica de iglesia? A ver, ahora aquí ya después de que, perdóneme, me puse a verle los ojos a todos los hermanos que tengo acá. Ahora me centro aquí con ustedes. Pregunto, ¿qué hiciste con tu práctica de iglesia? ¿Te importó o no te importó? Si usted cree que no importa eso, entonces usted se tiene que comer un libro entero de la Biblia. Y óigame, el único libro en el que enfáticamente el Señor dice, ay de aquel que quite una palabra de la profecía de este libro. Así que si de algo debemos de ser delicados para tocar es Apocalipsis. Yo quiero mostrarle a usted así rápidamente porque este va a ser el cierre de la temática. Imagínese usted, le estoy dando, por eso le digo que era el chiqui mensaje, porque este será el cierre de la temática que voy a dar. No sé cuántos domingos me toque utilizar para dar. Por ejemplo, Apocalipsis 2:6. Aquí me voy a ir rapidito por causa del tiempo. Dice, sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y eso se lo está diciendo a la iglesia. Le está diciendo, después de eso dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. ¿Quién es al vencedor? El vencedor es el que aborrece las obras de los nicolaitas, entre muchas cosas. Los nicolaitas era una doctrina definitivamente errónea que muchos abrazaron en la iglesia de Éfeso. Y déjeme decirle entre paréntesis que esa palabra nicolaita significa el que quiere gobernar sobre los demás. Así que los que creen en las jerarquías, los que prefieren mejor tener a alguien encima y no tener responsabilidad, mejor dígame usted qué hago. Si mi pastor es pilas, yo me agrego y soy pilas junto con mi pastor. Eso es más una práctica errónea, herética, que nos quita la verdadera ortodoxia de la iglesia. Si usted va a Apocalipsis 2:14, por ejemplo, encuentra usted que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Bueno, el Señor está diciendo, ustedes no pueden tener la doctrina de Balaam, otra práctica que iba contrario a la ortodoxia de la iglesia, y esta pretendía llevar a todos los hijos a vivir a la manera del mundo. ¿Cómo ha ganado popularidad las denominaciones? No hablemos de la iglesia. La iglesia jamás ha cambiado, ni cambiará. Pero las denominaciones, ¿cómo han ganado popularidad en el mundo? Insinuándole, entre muchas cosas, insinuándole a todos que pueden vivir disfrutando este mundo y no tener ningún problema con Dios. Una cosa es tu cristiandad el domingo de 10 a 12 de la mañana. Una cosa es que vayas con todo tu amor a cantar a la iglesia y otra cosa es lo que vives. Eso no es problema. Pues resulta que el Señor dijo, hijitos, a través del apóstol Juan, el que más amaba al Señor, hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y además agrega la palabra, el que ama al mundo, dijo Santiago, se constituye enemigo de Dios. Una mala práctica, ¿no? La iglesia. Así que la iglesia no se debe de ejecutar el domingo de 10 a 12, sino la iglesia es algo que se lleva, que se debe de vivir 24 horas y que yo debo de atender a mis hermanos y a vivir con ellos y a tener comunión con ellos todo el tiempo. Por último, Apocalipsis 2:20 nos habla de una Jezabel también, donde dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Otra doctrina. ¿Sabe cuál es el pecado de esa doctrina de Jezabel? Es inducir a los líderes a que hagan de la iglesia su propia visión.
Inducir a los líderes a que hagan de la iglesia lo que contribuye para sus intereses, sus gustos, sus pasiones, sus deseos, etc. Perdóneme, yo tuve que aprender algo, a morir a mis deseos. Si usted me preguntara a mí como ser humano, mire, pensemos en alguien, alguien que tenga una fábrica, de ropa. No desearía tener usted una zona franca allá en El Salvador, por ejemplo, en lugar de una maquilita, tener bodegas enormes donde usted tenga su compañía, por supuesto. Si usted me pregunta a mí, dentro de mi visión, cuando yo empecé, imagínense usted, Pichón me capturó Mercy para casarme. Y Pichón me capturó el Señor para empezar a predicar su palabra a tiempo completo, porque tenía 26 años, 25 años cuando yo empecé a pastorear en la iglesia en Santa Ana, en El Salvador. Así que le comento esto porque dentro de toda esa carrera de 40 años de conocer al Señor y como líder del Señor prácticamente desde que me convertí al Señor, que a propósito hago un paréntesis y saludo a dos grandes amigas que tuve en mis primeros años en Cristo, en la iglesia presbiteriana donde las conocí, que sé que están sintonizadas escuchando el mensaje. Dios me las bendiga. Pero en ese tiempo, ¿usted cree que yo no tuve ilusiones de pensar en una iglesia impresionantemente grande, con parqueos, con esto, con lo otro? Bueno, a lo que le llamaba yo iglesia antes. Para empezar, me tumbó el Señor y me dijo, eso no es iglesia, esos son locales, la iglesia somos nosotros. Amén. Cuando usted cree, hermano, que como ser humano no han venido a mi vida anhelos, deseos, pasiones, ambiciones, gustos de cómo podría ser yo, por supuesto. Pero sabe que todas esas cosas las he estimado como pérdida y las he tenido por basura con tal de ganar esto, que es Cristo y la iglesia. Creo yo que todos los que tienen liderazgo, los que Dios nos ha dotado de ese ministerio de la palabra, todos, un día toca la puerta Jezabel. O bien para, como decía el hermano Otto, mi apóstol de antes, decía él, cuídate, ministro del Señor, de la fama, la dama y la lana. Y no se me olvidan a mí esas cosas. Entonces a veces toca a la puerta a nosotros esa bendita, esa horrenda doctrina de Jezabel y nos pone muchas cosas, entre ellas, no solo el sexo opuesto, sino que nos pone entre ellas. Nos pone seguir nuestros propios gustos, nuestra propia visión. Seguir nuestras doctrinas, no la doctrina de Dios, sino nuestra razón. Y hacer del Evangelio de Cristo una marca patentizada por nosotros. ¿Cuántos podamos huir de la doctrina de Jezabel? Es el punto. Así que, hermanos amados, lo que Dios busca, hoy sí, el tiempo se me ha acabado, lo que Dios busca, ya me hizo ojitos Mercedes por ahí, como que dice, ya párela. El tiempo se me agotó, hermanos, y de veras, la práctica de iglesia es vital en nuestra carrera para ser vencedores. Si usted está feliz con ser creyente, bendecido por el Señor, nacido de nuevo, y tiene usted la seguridad de la vida eterna y no pretende algo más para el reino de Dios, perfectamente usted puede seguir aún sin congregarse. Pero si usted ama la verdad del Señor, si usted anhela ser para alabanza y gloria de su gracia, entonces usted tiene que aprender a tener la práctica correcta de iglesia. Yo voy a desarrollar esta temática en tres grandes temas: el plan eterno de Dios, la obediencia y los vencedores. Y ahí vamos a centralizar
cada una de los temas que vienen para compartir sobre esto. Dios me los bendiga, todos los que nos sintonizan, todos se pueden quedar. No voy a hablar nada raro ni nada por el estilo, pero tienen la libertad porque yo he terminado ya el mensaje. Y por favor, los de casa, no se salgan todavía porque tengo algunas ordenanzas en el Señor que darles. Quiero, hermanos, dar algunos consejos anticipados para cuando empecemos a reunirnos por las casas y más adelante en asuntos de asamblea. Primero, como orden directa de parte mía, y por favor tómelo como una orden, en cualquier reunión que tenga como iglesia, está prohibido que no estemos con mascarilla, no usar mascarilla y no tener gel para todos los hermanos que lleguen. Así que cuando yo les diga, hermanos, empezamos a reunirnos como iglesia en las casas, porque eso sería, ya parecemos nosotros del presidente, va, primera etapa, si usted quiere, pues perdóneme, que estos son asuntos de tipo natural, pero en esta primera etapa, cuando le diga yo cuándo arrancamos, usted tiene que llegar a la reunión, antes de entrar a la reunión, mire, su mascarilla, y cabal, así como esta, les aconsejo, estas son las más prácticas para mí, su mascarilla, y todos hayan tenido a la mano, si no llevaron, que ahí en la casa donde está, se tenga un bote grande para que todos se puedan limpiar sus manos con gel. Esto es una ordenanza, hermano, para un poco antes de entrar y al nomás salir. Después lo que usted haga, si usted se quiere cuidar, si usted cree que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los defiende y les guarda el coronavirus, hermano, yo le respeto sus opiniones. Pero yo no quiero que un día me den la noticia de que después de que nos empezamos a reunir, se dispararon las estadísticas y empezamos a llorar a nuestros muertos y a nuestros enfermos. Si usted lo está haciendo, si usted no lo está haciendo, ahora, por favor le pido que como creyente obediente le haga caso a su apóstol y me haga caso en esto que le estoy diciendo. Por favor, se lo suplico, quiero tener mi conciencia limpia delante del Señor. Nosotros nos podemos morir no solo por coronavirus, hermano, por un accidente, Dios no lo quiera, porque nos asaltaron, por cualquier cosa podemos perder la vida. Pero no la perdamos por no atender las cosas que en este mundo nos están asustando, los muertos que siguen y disparándose aún más, prácticamente todavía en todo el mundo. Los hermanos que ejecuten la alabanza se pueden quitar la mascarilla para cantar de manera que los demás escuchen y para ellos sea cómodo, porque uno se agita, poder cantar y no tener la mascarilla, siempre y cuando los que canten al Señor estén en una distancia exactamente como yo estoy ahorita con los hermanos, tengan o no tengan ellos la mascarilla, no hay ningún problema, porque yo estoy a una distancia que sabemos que no puede haber contaminación. Así que los de alabanza ya no va a ser tan así que entre todos metidos los hermanos con su guitarrita, sino usted se para, por favor, y entonces canta. Y después de que canta y ya no está haciendo uso de la alabanza, se vuelve a poner su mascarilla y sale de la reunión de esa manera. 3. Por favor, todos deben de esperar la orden cuando empezarán a reunirse por las casas, lo cual lo decidiremos en consenso con los líderes de las iglesias, no solo yo. Y cuando demos la orden directa, entonces ya deberían de empezarse a reunir con esas normativas. Y las reuniones de asamblea también vamos a esperar, no nos estamos muriendo, hermano. El que es fiel, es fiel. Es más, lo que vamos a hacer es que cuando ya se pueda tener la reunión de casa, vamos a seguir con la reunión de casa entre semana y reunión de casa el día domingo, para que se junten, o ya vamos a decidir. Eso, por favor, no lo tome muy en cuenta, solo estoy diciendo las
posibilidades que van a haber para el futuro. Pero lo más importante es que ustedes sepan que en un momento dado, vamos a decir, ya se pueden reunir en casa, y eso no significa que se tengan que reunir ya los días domingos en asamblea, sino que eso vamos a esperar un poco más de tiempo para pensar en la modalidad y en guardarnos nosotros para no contaminarnos. El mayor también, hermano, de los problemas entre nosotros que se puede dar es cuando nosotros estamos en nuestra comunión comiendo. Porque normalmente no es lo suficientemente grande una mesa de alguna casa como para que 6 personas, 8 personas guarden la distancia que se debe tener. Imagínense, tendría que ser mesa de reyes, ¿verdad? Para tener la distancia apropiada en la mesa. Entonces, hermano, si se van a tener comuniones así y va a haber comida, por favor, por un tiempo, hermanos, pero de verdad hágame caso. De nada le sirvió a usted, imagínense usted estar 1 hora, hora y media con la mascarilla, pues hermano, yo hablando así, ¿verdad? No, y después terminó la reunión, vamos a comer, hermanos, y es cuando está más cerca de la gente, y sin mascarilla, porque pues sí, como me dijo una hermana aquí, solo que le abriéramos un hoyo a la mascarilla, pues, ¿verdad? Entonces no podemos. Entonces, hermanos, simple y sencillamente, la comunión de comida la tenemos que restringir severamente entre nosotros. Lo mismo, por favor, no me pregunte qué hacer en su casa, con los amigos, con los hermanos, después de las reuniones oficiales nuestras. Esa será responsabilidad. Eso sí, después de lo que yo estoy diciendo hasta el día de hoy, bendita la misericordia de Dios, no ha habido ningún caso fatal. Sé que de 3 hermanos nuestros me han informado, bueno, 4, con ayer, de 4 hermanos que han estado, 5, ya me acordé otro más, 5 personas que me han informado que han tenido COVID. 2 pareciera que fueron asintomáticas. Un hermano me contaron que está enfermo, y yo he estado orando por ti, mi hermano Neftalí, y he estado al pendiente de tu recuperación, y me han contado pues que va un tanto estable el asunto, no sé hasta dónde, ya gracias a Dios está recuperado el asunto. Mis hermanos Sánchez, que sabemos que están muy graves, pero que creo yo que va mejorando la situación. Yo estoy al tanto de las vidas que me informan y los he tenido en oración. Hasta el día de hoy podemos decir, hermano, que nadie de nosotros ha muerto a raíz de esta situación. Lo que pase de aquí en adelante, quiero que sepan, hermano, me va a doler cualquier cosa que pase, pero yo no voy a cargar en mi conciencia. Si usted obedece, no vamos a cargar nadie de nosotros en nuestra conciencia, que por andarnos reuniendo, como dicen los impíos, por andarse reuniendo, por andar metido en las iglesias, es que se enfermó y se murió. Que no digan eso, hermano, cuidémonos. Podemos estar en comunión, podemos estar en amor unos con otros. Y podemos hacer un pequeño sacrificio, hermano, que si somos, de hecho aquí nos vamos a tener que organizar para ver cómo comemos, ¿me entiendes? 2 en una punta y 2 en otra, comemos y después que entre la otra tanda, otros 2 y 2. Y ni modo, hermano, y después comemos rápido, vamos a ver cómo lo hacemos. O comemos al final de cuentas rápido y nos sentamos en la sala ya con las mascarillas y ya no hay ningún inconveniente, pues. O sea, lo que tenemos que hacer es sacrificarnos. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor a mí hoy en la mañana? ¿Te diste cuenta que hablaste varias veces de la obediencia? Y sabes que una de las grandes lecciones que le estoy dando a todo mundo es obedecer. Y todavía el hermano Richard, después de que yo dejé de predicar por lo mal que me sentía, remachó la obediencia. Hermanos amados, obedecer es mejor que los sacrificios. Ahí alcanzo a leer yo un mensajito de la hermana Carmen Ramos que dice: la obediencia es más que los sacrificios. Sí, hagamos el esfuerzo, hermanos, por obedecer. Muy bien, esos serían los anuncios en cuanto a la comida, en cuanto a la alabanza, en cuanto a las órdenes que deben de esperar para empezarse a reunir, y en cuanto a mascarillas y gel, que nadie puede estar sin ello en las reuniones.
Mi hermano Richard, pueden contactarse con él. Él tiene contactos para conseguir mucho más barato que en una farmacia los precios de las mascarillas. Y le vamos a preguntar a él si podemos a través de nosotros distribuirle a las casas y nos dan el dinero costo de lo que eso implique, o usted si lo tiene por su lado, de repente tiene contactos, también, hermano. Aquí no, lo menos que vamos a hacer, Dios nos libre, aprovecharnos de esta situación para hacer algún tipo de negocio. No, solo estoy diciéndole que el hermano Richard, por su trabajo, tiene esos contactos, y el que tenga otros también, y otro tipo de mascarilla también. El punto es que nos pongamos algo enfrente. Y lo último, hermanos, las noticias, que quiero darles dos noticias. Les quiero comunicar a todos que mi llegada a El Salvador, si el Señor así lo quiere, es para este día martes. Muy contento y muy triste a la vez. Muy triste, hermano, porque mis hermanos que están acá han llegado a ser de verdad, y se los digo con todo mi corazón, no solo como hermanos en Cristo, sino como mi propia familia. Y nunca esperé despedirme con lágrimas en mis ojos. Pensé que iba a estar saltando en un pie cuando se diera mi partida, pero lejos de eso me ha dolido el desprenderme de ellos físicamente. Pero también por otro lado, hermanos, la casa, la tierra y tantas cosas más nos urgen y nos llaman para poder estar allá. Así que también es un gran gozo. Así que es sentimientos encontrados los que hay en nuestros corazones con Mercy. Pero ya, si el Señor no cambia las cosas, hermano, con tantas cosas que están pasando, si el Señor no las cambia, en el nombre del Señor, el martes en la noche estaremos aterrizando en El Salvador. Solo quiero pedirles en torno a esto un favor. No se vayan a tomar la molestia de visitarnos físicamente, por favor, hermanos, porque tendremos, como según parece, una cuarentena domiciliar, y no vaya a ser que tengamos problemas si eso no lo cumplimos. Por favor, yo hasta lo anoté aquí, no inquieten a Mercy. Pues yo sé que a veces conmigo ustedes, como saben que estoy estudiando, estoy esto, estoy el otro, vamos a ir, aunque sea con la hermana Mercy, volamos lengua. Pues entonces, por favor, no me la inquieten en este tiempo. Y si hay alguna necesidad definitiva de que tengamos que hablar o algo, procuremos hacerlo vía videoconferencia, y para el que no tenga la capacidad o no pueda, sí van a tener que aceptar que unos cuantos minutos y con la mascarilla puesta para que podamos hablar. Somos de una edad, hermano, no de juventud, no hemos entrado a la parte de ancianos, pero ahí vamos como que casi correteando esa etapa de nuestra vida. Y yo, aparte de eso, hipertenso y diabético, que son dos cosas que afectan a la hora de tener un embate fuerte del coronavirus, y todavía agregado que según estudios los que son tipo A en la sangre todavía son más afectados según se cree, y los tipos O son los menos afectados, y Mercy es tipo O y yo tipo A, y siempre hemos visto, a mí me tumban las gripes y a Mercy sus 2, 3 tosiditas y después está como que nada, ¿viste? Entonces eso prueba que un día pues Mercy va a cerrar mis ojos, ¿verdad? Y ahí se va a quedar ella tranquilita unos años sin mí. Ok. Mientras no hayan reuniones de iglesia y el Señor no me dé una orden directa, estaré predicando en vivo a través de este medio a la misma hora. Para los hermanos de acá siempre será a las 11:15. Para los hermanos de Guatemala y El Salvador siempre será a las 9:15 de la mañana. Muy bien, mis amados hermanos, Dios me los bendiga y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Véngase rapidito por acá, Mercy, a despedirse de los hermanos. El último, no, quíteselo, no se preocupe. Si se pone ya aquí, quíteselo. De todos modos, usted se mantiene junto a mí. Dios me los bendiga, hermanos. De verdad siempre es un gozo poderlos saludar, y esperamos, ¿verdad?, pronto saludarlos por allá, ¿verdad? Vamos a pasar esa cuarentena, vamos a hacer todo lo que nos han indicado, y esperamos de verdad, hermanos, ya el martes partir para El Salvador. Como dice Marvin, con sentimientos encontrados, uno se acostumbra. Yo siento que aquí en mi casa, mejor y lo menciono, que me dan ganas de llorar, pero hermanos,
también me siento contenta de poder llegar por allá con ustedes. Así que quiero que sepan que los amamos y de verdad que Dios tiene también sus planes y sus propósitos, ¿verdad? En nuestras vidas. Y qué lindo el Señor, hermanos, que nos ha enseñado tantas cosas en este tiempo. Hemos aprendido de los hermanos muchas cosas y hemos aprendido también a compartir, a convivir, a ser una familia en el Señor. En unas lecciones grandes que hemos aprendido. Dios me los bendiga, hermanos. Un gran abrazo y espero poderlos saludar allá pronto en nuestras reuniones cuando el Señor ya lo permita. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos, hermanos amados, y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.